Esta es la primera lección del tema Introducción a la Seguridad de la Información del curso de la herramienta Munachi, que trabaja sobre firma electrónica. Veamos la licencia de uso de esta lección y la agenda para este tema. Hablaremos en esta lección de la definición de seguridad de información. Para empezar hablando del tema de seguridad de información y dar una definición, tenemos que discutir sobre algunas ideas y que nos van a traer la definición de conceptos tan importantes como es el caso del activo de información. Para llegar a un concepto y conocer, aprender qué es el activo de información, tenemos que ver a lo largo de la historia qué ha significado la información o la tecnología para el ser humano y cómo esto ha ido a través de la historia cambiando la concepción y cambiando las relaciones con que las personas se comunican. Una de las frases que más se conoce en el ámbito tecnológico y que se tiene como cierta es que el futuro tecnológico es predecible, y que eso de alguna manera es relativamente sencillo, ¿no? Porque bueno, basta con imaginarnos qué pasa hoy y tratar de extrapolar pues esa experiencia a un futuro cercano o próximo, ¿no? Realmente esto es una tarea extremadamente difícil donde se deben utilizar diferentes herramientas, y la historia por supuesto puede servir. Incluso podemos utilizar herramientas como la imaginación y que a veces son más asertivas que incluso la idea de predicción a través de tecnología o alguna predicción basada en un elemento, en un método más científico. Pues, por ejemplo, para ilustrar un poco la dificultad de que es difícil predecir cómo va a una tecnología a ser exitosa o va a abarcar gran parte o a ser popular, y va a hacer incluso que otras tecnologías sean obsoletas. Revisemos algunas frases de algunos tecnólogos o de algunos inventores que cambiaron pues la historia de la tecnología recientemente o en los siglos anteriores que nos antecedieron. En el año, por ejemplo, 1876, Graham Bell dice no tenía idea de que su teléfono era la tecnología que iba a imperar, y realmente los telegramas iban a ser desplazados por su tecnología, y decía que el teléfono solamente debería ser usado para informar a la gente de la llegada de telegramas, y no que iba a sustituir. En el año más recientemente, en el año 43, Thomas Watson, que era el presidente de IBM, que todavía sigue siendo una empresa una de las grandes empresas en computación, decía que el mercado de las computadoras solamente iba a abarcar 5 unidades. Y esto lo decía dado que en el momento las aplicaciones de la computación eran muy reducidas, prácticamente eran para el ámbito militar. Y más recientemente el presidente de Microsoft en ese momento, Bill Gates, nos daba un límite de memoria RAM que hoy resulta mínimo, es decir, que prácticamente no se podría hacer nada con este límite, y que son 640 kilobytes cuando hoy en día estamos hablando de gigabytes. Es decir, que cada una de estas tecnologías, ellos que fueron los inventores o fueron los precursores de estas tecnologías, no tenían la visión o no se habían imaginado que el avance que se iba a dar en este tipo de tecnología, en el caso del teléfono, en el caso de la computación o en el caso de la memoria RAM específicamente, y por lo tanto se lanzaron a predecir y no acertaron pues en su predicción. En este sentido, vamos a ver que la historia de la tecnología de comunicación ha ido avanzando y ha realizado diferentes hitos. Uno de ellos, por supuesto, es la imprenta, que en el año 1448 Gutenberg inventa la imprenta, y por lo tanto modifica la manera
de cómo el conocimiento se extiende, ¿no? Ya no es a través de de unos libros escritos a pluma por unos monjes, donde estaban ahí toda la información, y realmente la información era cerrada en monasterios y no se podía extender porque no había la manera de que esos libros pudiesen eh, ser reproducidos. Y entonces este proceso de reproducción hace que se modifique la manera como el conocimiento se expande o se multiplica. Otro de los hitos, en este caso, es el hito del teléfono en el año 1854, a mediados del siglo XIX, y esto cambia la manera en que las personas se comunican, y por lo tanto también cambia la manera o cómo se difunde el conocimiento. Más recientemente, la invención de la computadora digital en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Esta computadora basada en tubos de vacía es la primera computadora electrónica y por lo tanto esta manera de calcular, este calculador ahora podría utilizarse no solamente en el ámbito militar, sino en otros ámbitos, dando solución a numerosos problemas, y también la manera como la comunicación se daba en ese entonces, ¿vale? Y en décadas anteriores, la invención tanto de internet como de las redes inalámbricas, como la invención de la web 2.0, de las redes sociales, han cambiado la manera como la sociedad se comporta y cómo ese valor de comunicación cambia a través del tiempo. Nosotros, la sociedad de información, si queremos dar una definición de la sociedad de la información, son diferentes organizaciones que tienen un papel en la sociedad y que necesitan comunicarse tanto con sus participantes como con las otras organizaciones o los otros elementos en la sociedad. Por lo tanto, esta comunicación va a adquirir un valor potencial, a los cuales vamos a llamar activos de información. Esa manera de comunicarse y esa forma que hoy en día se hace a través del computador, y que pueden ser dada a través de documentos de texto, de sonido, de video, de valores biológicos. Estamos hablando de elementos que, por ejemplo, tengan que ver con aplicaciones médicas, o valores físicos o químicos, como por ejemplo que tengan que ver con aplicaciones industriales. Toda esa interacción ahora está dada a través de un medio que es la computadora. ¿Y qué se puede hacer con estos elementos que tienen un valor ya potencial? Bueno, se pueden leer, escribir, transformarlos, eliminarlos. Puedo enviarlos y puedo asegurarlos, que es el ámbito en el cual se define la seguridad de la información. ¿Será igual que un objeto físico? No, o sea, no es igual, pero se trata de copiar todos los elementos que tienen sentido para la sociedad, y transferirlos a elemento digital. Entonces, ¿cómo yo aseguro esos activos de información? Recordemos que el activo de información entonces es ese elemento de comunicación que se guarda en un medio digital, y al cual yo le otorgo o se le otorga un valor potencial, que puede ser también un valor económico, ¿no? A ese elemento yo le puedo dar tres niveles: un nivel de confidencialidad, diciendo, bueno, quién pueda acceder o quién pueda ver eso; un nivel de integridad, quién pueda modificarlo o alterarlo; y un nivel de disponibilidad, que esté visible lo más desde el lugar, de los más cantidad de lugares posible, y de el más tiempo posible, ¿no? Como lo vemos acá en la definición. Entonces, en los tres conceptos tenemos diferentes elementos que nos van a dar la definición, pues, de este elemento. Por ejemplo, en el caso de confidencialidad, tenemos el elemento de usuarios autorizados. O sea, yo tengo un conjunto de usuarios que sí pueden ver, y otros conjuntos de usuarios o de personas que no pueden ver ese activo de información.
y esto se tiene que hacer en el tiempo en que se requiera, o sea, de forma oportuna. En el caso de la integridad, tengo un conjunto de usuarios autorizados que pueden modificar ese activo de información, y otro conjunto de usuarios no autorizados que no pueden modificar o alterar la estructura, ni el contenido, ni la forma de ese archivo de información. Y entonces tiene que estar protegido contra cambios o alteraciones en estructura o contenido, ¿no? En el caso de la disponibilidad, ya hablamos también de esos usuarios autorizados, y ahora esos usuarios deben poder acceder en el tiempo y desde la ubicación dada a ese activo de información. Esa es la manera. Entonces por ejemplo, lo podemos asociar con una web de gobierno que en algún momento no está disponible. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una falla en el nivel de seguridad de información, porque no se puede acceder. Está por alguna razón, puede ser por alguna ya sea intencional o no intencional, etcétera, de ese activo de información, de acceso a ese activo de información. Y un cuarto concepto que tiene que ver más con ya elementos incluso legales, que es el no repudio, que es la capacidad que tiene un sistema de mostrar, es decir, yo debo dar una prueba de que una persona, si realiza una acción sobre un activo de información, ella no lo podría negar porque está asociada con su identidad. Para hablando de identidad, una manera de identificar a los usuarios, y que es una manera segura y aceptada incluso en la legislación, es la firma electrónica. La firma electrónica es el mecanismo para verificar la autenticación y la integridad. Y se podría hacer una analogía con los sellos, pues, que se utilizan en las oficinas hoy en día. La firma electrónica es un algoritmo criptográfico que se basa en dos funciones. Una función que sería el hash, que simplemente de un texto claro se extrae una información que es única y que es fija. Usa un número, por ejemplo, de 32 bits, de 32 caracteres, para cualquier texto en claro, o cualquier elemento o activo de información. Esto corresponde de forma única a este texto, y por lo tanto lo vamos a hablar de reseña. Esta reseña me va a garantizar la integridad, es decir, si yo cambio el texto claro en claro, se va a cambiar la reseña. Entonces es un algoritmo que también se llama de una sola vía, porque bueno, no importa si yo cambio la reseña, esto no tiene implicaciones en el texto claro, pero si yo cambio el texto claro, sí tiene implicaciones en la reseña. Luego de esta función aplico una segunda función, que es de cifrado. Yo cifro con la clave privada, o el usuario autorizado cifra con una clave privada. La clave privada quiere decir esa clave que solamente puede acceder la persona a la que le ha dado la clave, y al que le envía, él descifra con la clave pública. Al descifrar con la clave pública, se dice o se conoce que el usuario fue el que cifró con la clave privada. Por lo tanto, ahí con esa segunda función se está agregando la forma de autenticar, o de decir, bueno, esta persona estuvo de acuerdo, o tuvo su voluntad, estuvo de acuerdo con el texto en claro. Y con el algoritmo de la función hash se garantiza la integridad, es decir, que ese texto no ha cambiado. Entonces tengo esos dos elementos que están en la firma manuscrita. Vean que no es diferente a la firma, a lo que sería una firma manuscrita. Pues la firma manuscrita es simplemente realizar una gráfica sobre un texto que da integridad y da aceptación de voluntad. En este caso, con el cifrado doy aceptación de voluntad, y con la reseña doy integridad. Ahora, para yo poder, o para que las personas puedan decir, bueno, esta firma es de tal persona, o de tal, incluso podría ser IP, o de tal máquina,
necesitamos un tercero confiable, es decir, bueno, alguien que expida esa firma. Y entonces eso es lo que se conoce como toda esa estructura PKI que permite la certificación de las firmas electrónicas. Finalmente hablaremos de los niveles de seguridad. Los niveles de seguridad es qué elemento de identidad puede, en el medio digital, puede dar el usuario para que el sistema sepa que es el que dice ser. Entonces existen tres niveles. Un nivel que es el de algo que tú sabes, el más usado y el más ergonómico, es decir, el más cómodo y más fácil de usar, más ubicuo, que es la contraseña, ¿no? Y por lo tanto hoy en día en internet es medio más usado, pero es el menos seguro, dado que, bueno, si se roban esa contraseña o esa palabra clave, pueden acceder por ti a ese sistema. Y el segundo elemento es algo que tú tienes. Entonces, además de la contraseña, la persona autorizada debe tener un elemento como un token o una tarjeta inteligente, como muestra la figura, para poder acceder. Si yo no tengo esa tarjeta inteligente, no puedo acceder al activo de información. Y un tercer nivel es algo que tú eres, un elemento biológico, además que de algo que tú tienes, algún elemento es algo que forma parte de ti y te identifica de manera única. El elemento más general y más usado es la huella digital. Bueno, con esto finalizamos la primera parte de la primera lección del tema de introducción a la seguridad de la información. Para preguntas, dudas y comentarios, por favor diríjase a los foros del curso en línea de la herramienta Morachi.